Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a conocer las reglas generales de interpretación del sistema armonizado, que son fundamentales para ayudarnos en la clasificación de mercancías en un sistema aduanero. Estas reglas nos permiten determinar cómo y dónde se deben clasificar las mercancías y los productos según su naturaleza y sus características. La primera regla dicta lo siguiente. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de partida y de las notas de sección o capítulo, y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes. La primera regla establece que los títulos de las secciones, capítulos o subcapítulos sirven como valor indicativo, lo que significa que no determinan por sí solas la clasificación. La clasificación correcta se define por los textos de las partidas y las notas de sección o capítulo si éstas no se contravienen. Un ejemplo claro de esta regla es la partida 0702, que hace referencia a los tomates frescos o refrigerados. Segunda regla. La segunda regla se subdivide en dos partes. Regla 2A. Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo completo o sin terminar, siempre que estén presentes las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Esta regla nos indica que cuando un artículo está mencionado en una partida arancelaria, se va a tomar en cuenta tanto si el artículo está completo o está incompleto, siempre y cuando se mantenga la parte que da aquellas características esenciales. Esto depende del tipo de mercancía. Además, si se presenta un artículo parcialmente ensamblado o desmontado, como a veces ocurre con los muebles o los motores, este puede clasificarse en la partida que describa el producto completo o ya montado. Usualmente para un artículo desmontado suele darse esto por temas de embalaje para un fácil transporte o almacenamiento. Hay que tener en cuenta que los componentes que forman parte del artículo, por ejemplo, sean los tornillos o elementos a usarse para el montado, también serán clasificados bajo la misma partida. Sin embargo, elementos adicionales que no son parte principal o esencial y no tienen una relación directa con el artículo seguirán su propio régimen de clasificación. Un punto muy importante a resaltar dentro de esta segunda regla es que no se puede aplicar a secciones anteriores a la 6, es decir, de la sección de la 1 a la 6 no puede aplicarse la regla 2A. La regla 2B. Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia, incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3. Esta regla, la regla 2B, nos indica que aquellos productos que estén compuestos por diferentes materias, ya sean artículos mezclados o que presenten la unión de diversos artículos, se clasificará de acuerdo con los principios de la regla 3, que es la siguiente que veremos en un rato. Tercera regla general de interpretación. La parte preliminar de esta regla nos indica: cuando una mercancía pudiera clasificarse en un principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2B o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue. Antes de entrar en la regla 3A, 3B y 3C, hay que tener en cuenta que siempre que no se contradigan a los textos de partida o notas de sección, podrán ser aplicables. La regla 3A nos indica lo siguiente: la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias que constituyen el producto mezclado o artículo compuesto, o solamente una parte de los artículos, en el caso de las mercancías presentadas en juegos de surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o más completa. En resumen, lo que nos quiere decir la regla 3A es que la partida más específica tiene prioridad sobre la genérica.
Es decir, si una partida describe de forma más específica, es decir, menciona tal vez nominalmente el artículo o describe con mayor claridad y precisión a la mercancía, deberán clasificarse en esta. En el caso de que sean dos o más partidas que describan de tal manera alguna parte o elemento de un producto o surtido, deberá clasificarse por la regla siguiente, que es la regla 3B. Ahora bien, la regla 3B nos indica lo siguiente. Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3A, se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo. Como ya se mencionó, en caso de que se descarte la aplicación de la regla 3A, la clasificación se hará por la materia o el artículo que confiere el carácter esencial. Este carácter esencial depende de varios factores dependiendo del tipo de mercancía. El carácter esencial puede darse por volumen, cantidad, peso, valor, importancia, entre otros. Por ejemplo, un ejemplo claro de manufacturas compuestas, tenemos un surtido de espaguetis con queso rallado y salsa de tomate, que se presentan en una caja de cartón. Hay que tener esto en cuenta, que cuando se presentan los artículos como juegos surtidos deben venir en un mismo empaque. Ahora bien, retomando el ejemplo del espagueti con el queso y el tomate, aquello que le da su carácter esencial es el espagueti, por lo cual debe clasificarse en la subpartida 1902 correspondiente a este. Y finalmente tenemos la regla 3C, que nos dice lo siguiente. Cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles a tenerse razonablemente en cuenta. La cuarta regla nos indica lo siguiente. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. Esto quiere decir, si no se ha podido realizar una clasificación de la partida utilizando la regla 1 hasta la 3, se deberán hacer una comparación de mercancías con otros productos similares para poder determinar una clasificación con el que sea más semejante. Ahora bien, tenemos la quinta regla general de interpretación, que en este caso ya no nos da pautas para elegir una partida determinada, sino más bien para ampliar el alcance. Nos indica lo siguiente. Además de las disposiciones precedentes a las mercancías consideradas a continuación, se le aplicarán las reglas siguientes. Tenemos la regla 5A y la regla 5B. La regla 5A nos indica: los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que estén destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean del tipo de los normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta regla no se aplica a la clasificación de los continentes que confieren al conjunto el carácter esencial. Esta quinta regla nos establece que los estuches o envases que contienen artículos, ya sea que estén diseñados específicamente con ellos y que tengan cierta relación con la durabilidad de los artículos, deberán clasificarse en la misma partida que los mismos. Un ejemplo muy fácil son los estuches para escopetas, para cámaras fotográficas e instrumentos musicales que se clasifican junto con los artículos. Continuando, la regla 5B nos indica lo siguiente. Salvo lo dispuesto en la regla 5A, los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean del tipo de los que normalmente son utilizados para esta clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles a ser utilizados razonablemente de manera repetida. Y finalmente tenemos la sexta regla de interpretación, general de interpretación, que esta ya no se trata de partidas, sino más bien nos ayuda a clasificar las subpartidas. La regla indica: la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartidas, así como, mutatis mutandis, por las reglas anteriores, entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efecto de esta regla, también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo disposiciones en contrario.
Ahora bien, esta sexta regla nos establece que para poder clasificar una mercancía dentro de las subpartidas hay que tener en cuenta las notas de subpartida y los textos legales como lo son las notas explicativas del sistema armonizado. Una cosa importante es que solo se pueden comparar en subpartidas del mismo nivel y se aplican las notas de sección y capítulo correspondientes. En resumen, la clasificación de mercancías es un proceso complejo que sigue reglas precisas para asegurar una correcta asignación de los productos en el sistema aduanero, por lo que es necesario tener en cuenta todas las disposiciones legales. Muchísimas gracias, espero hayan disfrutado.